Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una de Clásicos. Esta vez todo el mundo en pie porque vamos a hablar de Jorge Luis Borges y de esta maravilla que ha editado de bolsillo, que son los cuentos completos de Borges. Una maravilla. Borges nació en 1888 y murió en 1986. Casi 100 años después, y está enterrado en Ginebra, en el cementerio de Plainpalais, donde, a pesar de las peticiones reiteradas de llevarle de nuevo a Argentina, su viuda, María Kodama, se ha negado siempre. Jorge Luis Borges se crió en una casa llena de cultura, donde se hablaba en dos idiomas, y fue siempre un niño, iba a decir privilegiado, superdotado, sería más correcto, en el sentido de que aprendió alemán él solo, hablaba dos idiomas y bueno, era una cabeza, y siempre fue una cabeza privilegiada. Después de la Primera Guerra Mundial, su familia se trasladó a España y Borges estuvo mucho tiempo viviendo aquí y conoció a gran parte de la intelectualidad de nuestro país, a gran parte de la generación del 27, entre ellos Gerardo Diego, pero también a Valle Inclán, a Gómez de la Serna, y estuvo muy relacionado con nuestro país. Cuando le dieron el premio Cervantes en 1979, se lo dieron de hecho exequo con Gerardo Diego. En su país, Borges lo ha sido casi todo. Ha sido un poeta maravilloso. Recuerden que la poesía completa de Jorge Luis Borges está editada por Lumen en una edición maravillosa. Ha sido un cuentista excepcional y siempre se le recordará por sus relatos. Pero Borges en Argentina también durante 18 años ha sido el director de la Biblioteca Nacional Argentina y ha sido un hombre que ha liderado su cultura y que ha liderado también pues muchas de las disputas políticas que han ocurrido en su país, siempre por sus ideas un poco derechistas, que dicen que es lo que le impidió siempre ganar el premio Nobel. Hizo un equipo maravilloso con Adolfo Bioy Casares, otro escritor delicioso, y con Silvana Ocampo. Hicieron una antología de la literatura fantástica cuando entonces todavía en la literatura hispanoamericana no se hablaba mucho de la literatura fantástica. Y escribió junto con Bioy Casares unos cuentos policíacos que todavía también se recuerdan y que escribían a cuatro manos con el nombre de H. Bustos Domecq. Jorge Luis Borges empezó a quedarse ciego con 55 años. La ceguera de Borges ha inspirado algunos textos literarios maravillosos. Dicen que el informe sobre la ceguera de Sábato está inspirado en Jorge Luis Borges. Y por supuesto hay que recordar al bibliotecario ciego del Nombre de la Rosa, donde Humberto Eco le hizo un gran homenaje, y que además el bibliotecario se llamaba Jorge Burgos, en un claro homenaje a Jorge Luis Borges. Este volumen de los cuentos completos de Jorge Luis Borges recoge varios libros: Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, Informe de Brody, El Libro de Arena y La Memoria de Shakespeare. Podríamos estar horas hablando de todos los relatos de Borges, porque cada uno de ellos a mí me parece que es una auténtica maravilla. Vamos a destacar algunos. Por ejemplo, en la Historia Universal de la Infamia podríamos destacar El hombre de la esquina rosada, o podríamos destacar La biblioteca de Babel, donde precisamente Borges configura una biblioteca hecha de hexágonos que contendría todos los libros de la historia, no solo los pasados, sino también los futuros. Podríamos hablar también de Funes el Memorioso, un hombre con el que hay que tener cuidado al contarle cosas porque lo recuerda absolutamente todo. Los cuentos de Borges se mueven entre la fantasía, entre la filosofía y entre la reflexión sobre nuestro mundo. Y es curioso porque muchísimos de los cuentos, observados desde ahora, desde nuestra perspectiva, podrían considerarse que son cuentos anticipatorios, como ha pasado con muchos cuentos y con muchos relatos fantásticos, que con el tiempo, de repente, algunas de esas cosas se cumplen o de repente están más cerca de lo que hace tantos años sería solamente fantasía. Borges nos pone delante en sus relatos nuestro mundo y lo hace desde la reflexión, pero también lo hace desde la clarividencia.
El Aleph, de 1949, es otro de sus libros esenciales que contiene ese relato, el Aleph. El Aleph es un pequeño objeto que dentro de sí contiene todo el universo y es un relato delicioso. A mí me parece una maravilla la palabra de Dios. Es un relato en el que nos cuentan que un rey conquistado por los españoles en la conquista es encerrado en una mazmorra donde sabe que no va a salir y contempla al otro lado de la mazmorra un jaguar que pasa hacia un lado y hacia otro. En su cultura, la escritura de Dios está en la piel del jaguar. Entonces él reflexiona y piensa que si lograra ver la palabra de Dios en el jaguar, cuando el jaguar pasara, sería capaz de salir de esa cárcel, sería capaz de subir, sería capaz de ganar a los españoles, sería capaz de echar a los españoles. Y en eso pasa su vida, hasta que un día ve la escritura de Dios en la piel del jaguar. Y en ese momento también comprende que nada le importa y que ya nada va a hacer. Jorge Luis Borges jamás escribió una novela y bueno, ahí está otra de las razones por las que también se piensa que a lo mejor no le dieron nunca el Nobel. Está claro que nunca le interesó ese género y sin embargo es el maestro de muchos escritores donde podemos seguir su rastro. Podemos hablar de César Aira, podemos hablar de Bolaño, como podemos hablar de Deleuze o de Foucault en cuanto a la reflexión o a la filosofía. Tienen que leer a Borges, tenéis que leer a Borges y tenéis que descubrir a Borges si no lo habéis leído, porque es una auténtica experiencia. Yo envidio sinceramente a quien se enfrente a Borges con ojos inocentes, con ojos vírgenes, y quien lo haya leído que lo repase, porque con el tiempo Borges gana mucho. Cuentos completos de Jorge Luis Borges.